Les quiero presentar a eh, Macarena Solar. Ella es arquitecta UDEC, candidata a magíster en hábitat residencial de la Universidad de Chile, y está aquí hoy día para que conversemos sobre movilidad, feminismo y cuidados. Así que yo lo que les quiero pedir es que cuando deseen intervenir puedan levantar la mano para que no nos interrumpamos y todas y todos nos podamos escuchar. Y los voy a dejar ahora con Macarena para que ella pueda compartir lo que trajo hoy día para nosotros. Bienvenida, Macarena. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que a mí me da mucho gusto poder compartir las cosas en las que he estado trabajando y también en las que he estado estudiando estos últimos años, así que de verdad agradezco la invitación. Bueno, como les contaban, hoy día voy a conversar, de ahí en un ratito más les voy a mostrar algunas cosas que traje, pero mi principal idea es explicarles y contarles desde dónde yo, y no solo yo, sino que hay muchas personas que estamos estudiando esta triada entre feminismo, movilidad y cuidados, que es sumamente importante, y voy a partir por la idea del feminismo. Bueno, se cuenta y se dice que el feminismo es la idea radical de entender que las mujeres somos personas. Y yo creo que si bien esa idea aún no permea en toda la sociedad, se ha ido ampliando esta mirada, ¿no es cierto? Y ha permitido que podamos mirar la vida y nuestras actividades y todas las cosas que hacemos desde otra perspectiva. Y en ese sentido, creo que como movimiento político es tan importante, pero también como otro paradigma que nos permite observar la vida, ¿no es cierto? Y ahí es cuando se hace referencia a estos lentes morados, ¿no es cierto?, que nos permiten decir, bueno, ¿cuál critica y dice que son importantes para poder transformar la sociedad? Y en este caso la ciudad también. En la sociedad, o sea, la ciudad se dice que es una manera física de expresar de cómo funciona la sociedad. Entonces, en ese sentido, desde la mirada del feminismo, lo que nosotros hacemos es poner en jaque, ¿no es cierto?, esta mirada hegemónica, global, como media lineal, ¿no es cierto?, que se tiene de cómo funcionan las ciudades y las personas que habitamos en ellas. En ese sentido, cuando empezamos a ver cómo es la experiencia de las personas al habitar, nos vamos dando cuenta de que no todas las personas habitamos de la misma forma ni experimentamos la ciudad de la misma manera. Y ahí es cuando yo le comentaba a Rodrigo delante que cómo en el fondo incluimos esta experiencia, ¿no es cierto?, en la política pública, que sabemos que puede ser difícil, porque en el fondo la política pública trata de llegar al mayor número de personas posible. Sin embargo, cuando nosotros miramos eso desde el feminismo, y sobre todo su expresión en la ciudad, nos damos cuenta que la ciudad está hecha para un tipo de persona, ya que es una persona genérica, que no considera, ¿no es cierto?, la diversidad de cuerpos que existen, la diversidad de personas, de tamaños, de enfermedades mentales, de lo que sea. Y entonces podemos decir que esta ciudad está diseñada para que este ciudadano genérico, común, generalmente es hombre, muchas veces profesional o con un oficio, se pueda mover sin dificultad. Sin embargo, hay una bolsa, un grupo de personas, ¿no es cierto?, que quedamos afuera y que tenemos ciertas dificultades también para habitar esta ciudad y para desplazarnos. Sin embargo, ahí también es importante considerar otras claves, ¿no es cierto? No solo ser hombres o mujeres o ser parte de las disidencias sexuales, sino también ver cómo nos cruza la racialidad, ¿no es cierto?, que es algo que estamos viendo acá en Chile, que está sucediendo hace varios años ya, el lugar donde vivimos, el acceso económico que tenemos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros cruzamos el feminismo con la movilidad, nos permite observar cómo las personas, esta diversidad de personas, se mueve por la ciudad. Ahora bien, antes de entrar en eso, para explicar un poquito el asunto de la movilidad no es solo, ¿no es cierto?, esta mirada de qué modos de transporte ocupamos para movernos, sino también es entender que el mundo funciona siempre en movimiento, que nunca está estático. Entonces, cuando yo miro el mundo en movimiento, me doy cuenta que la gente necesita salir, necesita combinar modos de transporte, necesita veredas que le permitan desplazarse, necesita luminarias buenas a la altura del vehículo, pero también a la altura de la persona, necesita que el escalón
del transporte público que en el fondo que me permite subir a la micro tenga un dimensionamiento que le permita a todo el mundo hacerlo, o una rampa que me permita acceder a esta plataforma. Y esos son los detalles que nos van marcando, y con el diseño, ¿no es cierto? Y con todas estas ideas que vamos conversando, nos van marcando las distintas experiencias que tenemos en la ciudad. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros miramos o cambiamos esta perspectiva fija que tenemos del espacio, ¿no es cierto? Como que yo vivo en mi casa, o yo voy al negocio y no me preocupo de lo que pasa entre medio cuando me muevo. Eso es lo que nosotras queremos relevar en estos trabajos que hemos estado haciendo, y lo que pude hacer en mi tesis también, que está vinculado con los cuidados. Entonces, cuando yo me empecé a meter en este tema, partí desde el feminismo, digamos, y empecé como a incluir esta mirada, ¿no es cierto?, en mis planteamientos teóricos y profesionales, me di cuenta que los cuidados son un tema que el feminismo ha venido trabajando hace ya más de 50 años, y que son una piedra angular en cómo entendemos cómo funciona la vida, es decir, cómo sostenemos la vida. Y para sostener la vida nos damos cuenta que no necesitamos solamente comida o agua, por ejemplo, pero también necesitamos dinero, necesitamos colegios, necesitamos consultorios, necesitamos una micro, necesitamos una vereda que nos permita desplazarnos. Entonces nos vamos dando cuenta que para vivir necesitamos nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Como sea ese cuerpo, con la discapacidad que pueda llegar a tener, no importa, pero que además también necesitamos objetos, tecnologías que nos permiten desarrollar la vida hoy en día, y también estar en un equilibrio con la naturaleza y con las otras especies que nos vamos vinculando. No sé si, me imagino que muchos se han dado cuenta, pero hoy día es muy común que las personas tengan varias mascotas, o que decidan tener mascotas y, por ejemplo, no hijos. No creo que estén como en el mismo nivel, pero lo importante es la relación que mantiene esa persona con su mascota, no si es un hijo o no. Entonces, en ese sentido, y yo creo que con la pandemia también hemos visto cómo se releva el cuidado como una forma vital de relacionarnos. Es decir, la relación de cuidado no solamente es que yo le entrego cuidado a alguien, yo no le preparo solamente comida a una persona para que ese niño a lo mejor pueda comer, sino cómo esa interdependencia va modificando nuestras relaciones y nuestras formas de movernos por la ciudad. Entonces, en ese sentido, cuando yo, por ejemplo, no sé, una mujer con un coche y una guagua necesita tomar la micro para ir al hospital, lo más probable es que esa micro no esté acondicionada para que esa mujer pueda subir el coche, ¿no es cierto?, con la guagua al hombro, el bolso, todas esas cosas que implican moverse no están consideradas dentro de, bueno, la planificación de transporte ni el diseño de la ciudad. Ya lo que más hemos visto hasta ahora, por lo menos acá en Santiago, son los micros que tienen la rampa para que una persona autónoma o no con silla de ruedas se pueda subir. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con esos otros cuerpos, con esas otras necesidades? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se junta todo esto que está un poco conversando? Es que al juntar esta triada de cosas, feminismo, movilidad y cuidados, nosotros podemos abrir la mirada a ese grupo de personas que no está considerada en el cotidiano, sin embargo, que sostiene la vida de muchos y de muchas que necesitan ir a trabajar, por ejemplo. ¿Ya? Y también es una forma más que inclusiva, es decir, bueno, este es un problema y hay que ponerlo en el centro de la mesa y empezar a discutirlo y empezar a pensar cómo nos pensamos en la ciudad, porque además todas las ciudades son distintas, entonces las soluciones no pueden ser generalizadas. Y en ese sentido, ¿qué ciudad queremos? Y qué, por ejemplo, en este caso, que es lo que estamos conversando hoy día, que es la mesa de movilidad, ¿qué tipo de transporte queremos? ¿Qué tipo de transporte necesitamos? Y cómo deberían ser esas soluciones para que ojalá la gran mayoría de las personas pueda acceder a ellos en las distintas variantes, pues ya sea porque tengo una discapacidad, porque no tengo el dinero quizás para acceder, necesito una tarjeta o no, etc. Entonces yo ahora les quiero mostrar unos dibujos que hice para mi tesis. Les cuento un poco, trabajé con 3 mujeres que son mujeres cuidadoras. Las 3
de distinto nivel socioeconómico, vivían en distintas comunas de Santiago, las tres tenían oficios muy distintos. Entonces, en ese sentido, cuando uno tiene la posibilidad de hacer un trabajo que quizás es más situado, te permite entender que la vida de cada una sucede de forma distinta y la escala de esa ciudad para cada una y para cada persona es distinta. Ya a lo mejor la escala que percibe un niño en su ciudad es muy distinta a la que percibe su mamá, por ejemplo, respecto de un trayecto que pueda hacer. Entonces, una de las cosas importantes que yo rescaté de mi tesis, la verdad es que fueron tres aspectos. Uno es la organización del cuidado, otros son los ciclos del cuidado y la movilidad cotidiana del cuidado. Y sobre el primero, en la organización, en los tres casos que yo tuve la oportunidad de estudiar y de trabajar con ellas en el fondo, fue que la mujer siempre estaba al centro de ese cuidado, ¿ya? Del cuidado familiar o de otras personas que a lo mejor podría cuidar. Y que todas... Macarena, Ajá, Macarena, disculpa que te cuéntame, interrumpa, disculpa dígame. que te interrumpa, pero me gustaría pedirte si pudieses explicar las láminas para aquellas personas que están en esta reunión y que son ciegas o tienen baja visión. Sí, eso Por favor. eso estaba empezando a hacer. Ya, Ya, muchas gracias. gracias. Bueno, en el primer gráfico, que aparece la organización del cuidado, aparece como un reloj, ¿ya? Y en este reloj está en el centro esta mujer, que es una mujer X que en el fondo se dedica al cuidado. Y lo que podemos ver es que alrededor de este círculo que rodea a la mujer hay distintas etapas donde ella tiene para poder planificar su cuidado o organizarlo. Entonces ella coordina, planifica, coordina, ejecuta, también improvisa, pero también negocia. Y en ese sentido, estas etapas no funcionan así como cuando yo primero pelo la papa, la pico y la echo a cocer, sino que todas estas etapas van funcionando más o menos de manera simultánea. Y aquí es clave pensar en la negociación porque generalmente no cuidamos solos, entonces tenemos que en el fondo negociar o conversar, llegar a un acuerdo con otra persona que nos permita sostener el cuidado también, ¿ya? Por otro lado, otra cosa que es importante son los ciclos que tenemos en el cuidado, es decir, lo que pasa de lunes a viernes puede ser muy distinto los sábados y los domingos, o bien cada una puede tener su ciclo, pero generalmente vamos generando rutinas a partir de las actividades de cuidados que tenemos que hacer y estas se combinan con las otras actividades de la vida cotidiana, como trabajar, como ir a comprar, ir a buscar a los niños al colegio, que básicamente son también tareas de cuidado. Y finalmente tengo la movilidad cotidiana del cuidado, donde la voy a mostrar en un poco más grande después, donde acá les muestro un ejemplo de cómo esta mujer en particular gestiona la vida respecto de los cuidados cotidianos que tiene que realizar. Voy a pasar a la siguiente lámina. Bueno, este dibujo puede parecer quizá un poco complejo, pero no lo es. Este es el caso de Paulina, donde ella está en el centro de los cuidados, acá en este mismo reloj que explicaba en la primera parte, y ella tiene a cargo dos grupos de cuidado, por decirlo de alguna forma. Lo primero son sus cuidados familiares, donde está a cargo de su marido, de su suegro, de su cuñada, de sus 4 sobrinas. ¿Ya? Y por el otro lado, en el lugar donde ella vive, tiene una guardería popular donde cuida a los niños de personas conocidas de ella, familiares y amigas. Lo importante acá es que ella, en el fondo, ejecuta los cuidados de estos niños que llegan a su casa, ¿no es cierto?, todos los días, y que sucede entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, más o menos. Entonces, en este gráfico, yo acá tengo 2 grados como de proximidad del cuidado, quienes en el fondo coordinan con ella para poder hacerse cargo de estos niños. Ella, en el más cercano, ¿no es cierto?, está su mamá, su cuñada y su suegro, y su marido está en el más lejano porque él trabaja asalariadamente todos los días, por lo tanto él aparece recién en estas labores los fines de semana. Y acá hay algo importante que les quería mostrar también, que es la tía de Paulina, que es profesora, y que en el fondo ella nunca se ven. Sin embargo, cuando Paulina tiene necesidades como de resolver dudas de tareas y cosas así, se llaman por videollamada y ella le permite a Paulina poder ayudar a los niños con sus tareas. Ya en este sigo con el caso de Paulina, acá en la pantalla tengo un calendario que está de lunes a domingo,
Y de lunes a viernes las tareas de Paulina se concentran en el cuidado de estos niños, ¿ya? Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, como les comentaba. Sin embargo, los fines de semana uno podría decir, bueno, a lo mejor Paulina descansa, pero esos días sigue con tareas de cuidados que tienen que ver con su familia directa, con su mamá, por ejemplo, y los días domingo con su hermano que está en la cárcel. Por lo tanto, eso implica un viaje, una coordinación, etc. Y acá en la tercera lámina, cuarta en realidad, les puedo mostrar cómo funciona un día de Paulina cuando ella tiene que ir a buscar niños a la plaza, donde hace un llamado por teléfono con el chofer del furgón escolar, ¿no es cierto? Y buscan un lugar que les permite a ambos llegar, encontrarse y hacer el intercambio del niño en ese sentido. Luego ella vuelve a su casa y en el intertanto que ella salió, su mamá se queda con los demás niños. Y así se van coordinando y esta vida cotidiana en relación al cuidado se va gestionando con, ¿no es cierto?, Paulina en el centro, pero además con todas estas personas que van en distintos grados de proximidad. Ahora, también algo importante, que no solo tiene que ver con lo físico, ni con las materialidades de la ciudad, que ya vamos a retomar eso, tiene que ver con las percepciones. Y acá era súper importante porque si bien ellas hacían o desarrollaban estas tareas de cuidado con mucho amor, con mucho cariño, porque eran sus hijos o bien niños que ellas tenían una relación cercana, también habían aspectos negativos o bien cosas que no están resueltas respecto del cuidado, como la sobrecarga, el agobio, la postergación, ¿no es cierto?, de que, bueno, el niño necesita tal cosa, entonces yo no voy a hacer esta otra, o la persona que necesita el cuidado necesita algo, yo no lo voy a hacer porque, o sea, yo no puedo desarrollar lo que yo quiero hacer porque tengo que hacer esto otro, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, vamos viendo cómo estas experiencias, ¿no es cierto?, son espaciales, pero también son emocionales, son colectivas, tienen un matiz de cosas que las van tejiendo y nos van permitiendo cuidar. Entonces ahora yo les voy a mostrar un poco el acento donde puse mi investigación. Como yo soy arquitecta, me fijo más, o en realidad pongo el acento en las cosas más espaciales, más físicas, y que nos permiten también relevar esta dimensión que es súper importante en los cuidados, y me imagino que las personas que están acá y que cuidan lo saben. Y una cosa son las escalas, que en realidad las escalas acá son personales, es decir, tienen que ver cómo nuestra cotidianeidad va formando esas cosas y también qué cosas tenemos cerca que nos permiten acceder o no, o quizás nos obligan a viajar más lejos para encontrarlo. Aún así, un punto en común que existía acá entre estas tres mujeres es la escala virtual. Es decir, todas ellas necesitaban de su teléfono y de una conexión a internet para saber cómo estaban los niños, si había que ir a buscarlos, si faltaba algo en la casa, o bien coordinar, por ejemplo, con el señor del furgón, o hablar con las niñeras si es que era necesario, etc. Entonces, en ese sentido, cuando tuve la oportunidad de estar con ellas y caminar con ellas y acompañarlas en hacer sus recorridos cotidianos, acá entra lo que hablaba Aline, me parece, que es sobre las materialidades. Y los materiales son súper importantes en ese sentido, Adelina, perdón, porque acá nos damos cuenta que necesitamos ciertos objetos para poder, de alguna forma, sostener esos cuidados. Uno podría decir, bueno, pero el televisor no es necesario. Pero sin embargo, cuando uno está en una situación, por ejemplo, con muchos niños y hay mucho caos, quizás el televisor pasa a ser un agente de ayuda, ¿no es cierto?, para poder realizar otras actividades. El teléfono celular en este caso me permite estar siempre conectada, ¿no es cierto?, en esta como virtualidad. Entonces no necesariamente tengo que estar en el mismo lugar, pero sí estoy pendiente de lo que está pasando en otro. Y así con el auto, ¿no es cierto?, que me permite moverme de manera independiente, y el transporte público también, que me permite acceder a otros lugares de la ciudad. Y acá también entran los espacios físicos, como nuestra casa, la cocina, la cantidad de metros cuadrados también es importante. Como otra compañera hablaba también, el primer piso, el segundo piso, cómo es la disposición de la casa. Todos aquellos factores me van a propiciar de alguna forma el cuidado, o bien me lo van a complejizar, ¿no? Como decía la compañera, muchos quizás han tenido que ceder el dormitorio en primer piso para que la persona que tiene
algún problema de discapacidad pueda estar en ese lugar y acceder también quizás a otros espacios de la casa. Pero también hay otros espacios de la ciudad que me permiten cuidar, como un parque, quizás la red de transporte público, un colegio, etc. Y en ese sentido, cuando nosotras juntamos, ¿no es cierto?, todas estas cosas, nos damos cuenta que en la casa no es en el único lugar que cuidamos, sino que vamos cuidando, puede ser con nuestra nube virtual, ¿no es cierto?, a medida que nos movemos por la ciudad y podemos ir estando pendiente, ¿no es cierto?, de esa persona o de esas personas que necesitamos cuidar, o bien si nosotros recibimos el cuidado, estar pendiente con nuestros cuidadores, pero también nos damos cuenta que hay una serie de elementos que permiten estas interconexiones para que una persona pueda cuidar, como es el colegio, por ejemplo, el transporte público, la casa. Y este caso es el caso de Nicolás, de un niño que efectivamente iba a la guardería de Paulina y que se quedaba por las tardes para allá, pero para que él pueda ser cuidado, digamos, y su mamá puede ir a trabajar, él va al colegio durante la mañana, ocupa el transporte público, se queda en el colegio, ¿no es cierto?, en su jornada de la mañana, luego hay una persona que lo lleva a este punto de encuentro, que se encuentra con Paulina, y luego él pasa a la tarde con Paulina hasta que su mamá lo va a buscar. Entonces, ¿no es cierto?, para poder pensar el cuidado, digamos, de forma más amplia, es necesario que salgamos de las cuatro paredes de la casa y podamos ver cómo esta ciudad nos permite o no cuidar. Y en ese sentido, algo muy bonito también que me tocó experimentar con ellas y que pudimos conversar son estos espacios del deseo, que en el fondo son, y que nacen a partir, ¿no es cierto?, de estos conflictos que yo les contaba y que la sobrecarga o bien la falta de espacio, la falta de dinero, de alguna forma me permiten pensar ese deseo de cómo me gustaría transformar mi vida. Y desde ahí yo creo que esa es una herramienta política súper clave, el deseo, porque de alguna forma nos permite posicionarnos respecto de lo que uno quiere o cómo le gustaría hacer su vida. Entonces, por ejemplo, acá en los tres casos, Romina, perdón, que vivía en una comuna de estratos medios altos, ella anhelaba mucho el espacio público, porque en ese sentido su casa ya estaba bien resuelta, sus hijas tenían una pieza, ella tenía su pieza, había baño suficiente, la cocina, había espacio para cuidar, para desarrollar la vida. Sin embargo, lo que ella no podía acceder eran las actividades al aire libre. A diferencia de Paulina, por ejemplo, que es el caso que les había contado, ella quería cambiarse de casa o ampliar la suya. El cambio de casa era una necesidad a partir del barrio donde ella vivía, que era muy complejo, con narcotráficos, con balaceras que la hacían vivir hacia adentro, encerrada, con las cortinas cerradas, siempre los niños no podían salir a jugar en los espacios comunes del condominio por este miedo, ¿no es cierto?, de que les fuera a pasar algo. Pero a su vez, entendiendo las limitaciones que ella podía tener en su vida, planificaba, ¿no es cierto?, la ampliación de este departamento tipo palafito, no sé si han tenido la oportunidad de verlos, que sale como una pieza y luego bajan los pilares hasta el suelo. Entonces, para que sus sobrinas pudieran tener un espacio más íntimo, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, Andrea tenía otra forma de vida, ella es una mujer con dos niños que trabaja en estas ferias vendiendo chocolates y repostería, donde lo que ella anhelaba principalmente era la estabilidad emocional y una casa que le permitiera hacer ambas actividades, es decir, estar con sus hijos, que ellos tuvieran sus espacios, pero también que fuera un taller que le permitiera realizar sus actividades laborales. Entonces, en ese sentido, podemos ver cómo las materialidades y las cosas que necesitamos, en el fondo como las veredas, el estado material de las veredas, las luminarias, el transporte público, el tipo de colegio, si el colegio queda cerca o queda lejos, son puros elementos que van condicionando mi movilidad en la ciudad y que de alguna forma me permiten o no cuidar o bien desarrollar mi vida. Eso, más o menos, es lo que les quería contar. Muchas gracias, Macarena. La verdad es que yo por lo menos estaba como para adentro escuchando con mucha atención. No sé si alguien tiene una pregunta, algún comentario, les pido que puedan levantar la mano. Ya, Pancho. Francisco. Francisco, después Ariel.
Perdón, Ariela, por disparar más rápido la manita. Macarena, es súper interesante cómo haces el esquema de cómo se genera el cuidado con estos ejemplos y cómo nos obligas a pensar hacia afuera, que no solamente las relaciones cuidados sean dentro del hogar, sino que se dan en todas estas instancias en donde tenemos que movernos de un punto a otro, y ese moverse de un punto a otro tiene una experiencia, que tú lo comentabas antes, y me parece súper entretenido y interesante como lo planteaste. Ahora, mi pregunta es, para tener como una visión material, como bien decías tú, ¿de qué manera esta integración del feminismo y del cuidado, que van muy de la mano, se expresa en una ciudad que logra dar respuesta a aquello? ¿Qué elementos nosotros podríamos percibir en relación a la movilidad? ¿Qué cuestiones deberíamos nosotros entender como organizaciones sociales que vamos a ir a plantear, ¿cierto?, la ciudad que queremos? Deberíamos comprender nosotros como necesarias para que tenga una perspectiva feminista y una perspectiva de cuidado. Partiendo, me imagino, de lo que decía Adelina, ¿cierto?, de la vereda, ¿cierto?, como primer problema, no saber dónde termina una esquina, hasta elementos más complejos que tienen que ver con el transporte y la movilidad. Entonces, como si puedes materializar un poquito en algunas ideas cómo esto se expresa en una ciudad. Sí, o sea, no tengo la respuesta, les digo el tiro, pero sí creo que tiene que ver con las concepciones de cómo estamos pensando las cosas. Es decir, ya no podemos seguir pensando las ciudades para un ciudadano genérico que solamente va a trabajar en la mañana y vuelve en la noche a su casa, ¿no es cierto? Ahora hay una diversidad de trabajos, de jornadas laborales a las que tenemos que responder de la mejor manera, y yo creo que la pandemia nos ha puesto un poco el acento ahí como de cuestionarnos, ¿no es cierto?, si es que cómo funcionan en el fondo estas jornadas y cómo son esas coordinaciones de la vida cotidiana, que al final es lo que vivimos todos los días, no es el futuro, sino que es lo que pasa ahora, lo que nos va determinando, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que incluso con el ejemplo de la pandemia podemos pensar cómo se han ido transformando nuestros espacios, de quienes, por ejemplo, no hemos podido o hemos tenido la oportunidad de quedarnos en la casa trabajando. Como a lo mejor esa mesa del comedor ya no es mesa del comedor y es escritorio y está llena de papeles y cosas, y a lo mejor el espacio de comer se trasladó al sillón, o no sé, en la cocina, o bien hay que empezar a mover, ¿no es cierto?, a transformar ese espacio constantemente para que quizás todos los miembros de esa casa puedan ocupar esa casa en el fondo, pues en las actividades que cada uno necesita. A lo mejor los niños más chicos comen más temprano, los adultos quizás comen más tarde, o hay otras coordinaciones, nos adaptamos. Y también yo creo que otra cosa que es importante es pensar que la casa en sí misma ya no es la vivienda papá, mamá, hijo, hija, mascota quizás, sino que hay una diversidad de formas de habitar, de grupos de personas que quizás ya no quieren hacer una familia tradicional y quieren vivir con amigos, y a lo mejor tu casa no responde a esas necesidades. O bien, cómo nos hacemos cargo, por ejemplo, de una amiga cuando envejecemos, de una amiga que está enferma y quizás no tiene una familia nuclear, y cómo hacemos esos trámites, por ejemplo. Nos preguntamos eso, ¿qué pasa si decidimos vivir entre amigas y más adelante, cuando seamos viejas, nos tenemos que hacer los trámites entre nosotras? Legalmente eso ya es complejo de hacer. Entonces yo creo que antes de pensar en una solución práctica, decir, por ejemplo, cómo soluciono la vereda o qué tipo de iluminación necesito, quizás darnos un momento de pensar en cómo queremos que sea nuestra ciudad y cómo ese cómo queremos se sitúa en un espacio específico, porque sin duda que las necesidades de la ciudad de Concepción no tienen que ver con las de Santiago, ni con las de Arica, ni con las de Punta Arenas. Entonces, ¿cómo nos situamos en ese lugar? Yo creo que los habitantes tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia de habitar esa ciudad cotidianamente. Entonces sabemos qué esquina está rota, qué luminaria no funciona, dónde para la micro si es que no es paradero oficial, dónde sí para, en qué horario pasa. Todas esas cosas las sabemos porque de alguna forma nos tenemos que adaptar a ellas, ¿no es cierto?, para poder realizar nuestra actividad. Entonces, para mí, antes de solucionar, hay que sentarnos a pensar y a conversar. Si bien creo que hay soluciones que son más rápidas, ¿no es cierto?, de concebir, como lo que contaba Adelina, de,
bueno, ¿qué pasa con el diseño universal? ¿Qué pasa con esta ley, ¿no es cierto?, que salió hace varios años atrás, que ya está en funcionamiento? ¿Qué pasa que no está sucediendo, digamos, que no se están haciendo los arreglos o que a lo mejor es demasiado diverso el arreglo? Entonces, no estamos pensando, quizás no le estamos preguntando a quienes saben, como Adelina, por ejemplo, cómo es su recorrido por la vereda o su experiencia con el transporte público. ¿Cómo es la experiencia de esa persona que anda en silla de ruedas? Pero tengo que preguntarle, tengo que ir, acercarme, preguntarle cómo es su experiencia, qué es lo que necesita, qué es lo que busca. Ahora sí, bueno, Ariela, gracias, sí. gracias Macarena por todo lo que expusiste. Personalmente había escuchado de la movilidad al cuidado, bueno, y soy de colectivo Muévete, que trabajamos igual más que nada desde la movilidad sostenible, tanto en bicicleta, fomento del transporte público, y había escuchado sobre todo la movilidad al cuidado desde la Paola Girón, que seguramente la debes conocer. Sí, trabajo con ella. Bacán. Entonces, claro, hay, sobre todo muy parecido a lo que hacen ustedes de un estudio más cualitativo que cuantitativo, porque nos pasa mucho que a veces las políticas del Estado normalmente se trabajan desde lo cuantitativo, es decir, vemos números, cifras, cifras como cosas que ya conocemos como la encuesta origen-destino, que siempre nos queda corta, y en base a eso, a que siempre nos queda corto el número, ¿cómo trabajamos entonces la política pública desde lo cualitativo? Que es finalmente lo que nos aporta todos estos matices que cuesta percibir detrás de las cifras, que cuesta percibir detrás de los números, que es justamente lo que vimos y que lo escuchamos también en la presentación anterior, ¿cierto?, con Rodrigo, cuando vemos que sí decimos inclusión, qué sé yo, pero a la hora de la práctica, finalmente el biotren es el único transporte público donde se podría subir, por ejemplo, o el biobús, una persona en silla de ruedas. ¿Cómo percibimos esos matices? ¿Cómo los transformamos y cómo los llevamos a cabo para que dejen de ser simplemente un anhelo o una reflexión y pasen a ser una política de Estado? Sí, mira, yo creo que la experiencia que uno puede hacer más cualitativa nos permite, ¿no es cierto?, relevar un poco estas como combinaciones, o bien como la experiencia de vida que tienen cada una de estas personas. Yo creo que hay muchas experiencias que son similares, no creo que sean iguales. Sin embargo, creo que lo malo en sí mismo no es lo cuantitativo, sino en el tipo de pregunta que se hace. Porque si tú me preguntas en la encuesta de dónde vienes y a dónde vas, yo te voy a responder que voy de mi casa al trabajo que está en cierta comuna, ¿no es cierto? O en cierto lugar. Sin embargo, si a lo mejor se incluyeran preguntas que consideraran, por ejemplo, no sé, ya, partamos que estamos incluyendo la perspectiva de género y una perspectiva de accesibilidad universal, entonces quizás tenemos ciertas claves que nos permiten identificar eso, como el tipo de pregunta, por ejemplo, qué combinaciones hace, en qué horario trabaja, viaja acompañada o viaja sola, qué objetos lleva, por ejemplo, qué materialidades usted percibe que no le permiten desplazarse cómodamente por la ciudad, dónde cree usted que debería haber un arreglo, por ejemplo. Y yo creo que quizás tiene que ver en la forma en que nos preguntamos las cosas un poco, más que el método en sí mismo. Claro, yo hice un estudio cualitativo porque me permitía indagar y pasar mi tiempo con esas personas. Sin embargo, si hubiese hecho una encuesta, hubiese sido mucho más complejo y seguramente me hubiese encontrado con esos problemas también, pero yo creo que tiene que ver en la impronta, cómo nos preguntamos esas cosas y a quién le preguntamos. Pues si la encuesta, por ejemplo, es hombres y mujeres, quizás tiene una cantidad igual, pero a lo mejor qué pasa con las disidencias sexuales. Sabemos también que sus experiencias en la ciudad son muy distintas, generalmente experimentan una ciudad mucho más agresiva, ¿no es cierto?, por la misma respuesta que la sociedad damos hacia ellos. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Más que la cantidad, quizás es como en la calidad de la pregunta que estoy haciendo y que estoy enfocando, porque si a mí no me interesa saber cómo son, no sé, los viajes de las mujeres con niños,
No lo voy a preguntar, pero yo creo que hay que empezar a pensar en esa diversidad de personas que habitan en el fondo. No sé si a lo mejor ahí Rodrigo, también como él es parte del equipo técnico, tiene más respuestas también sobre eso. Yo tenía una pregunta antes, Macarena. Encuentro súper interesante el punto, porque ya habla más bien de la movilidad a nivel más micro, más a nivel de la experiencia de los diversos o distintos tipos de usuarios que existen. Pero está tratando, la pregunta que tenía iba por el mismo lado que planteó Francisco. Porque esto en algún momento, todas estas experiencias, todas estas diversidades, estas distintas formas, hay que llevarlas a algo concreto, puntual. Un cambio en la ciudad. Exacto. Sabemos que ocurren todas estas situaciones. Entonces, la pregunta es, hoy día, y parto con una afirmación y después te planteo la pregunta. En mi afirmación yo digo, hoy día, el espacio público, donde están las calles, donde están las estaciones de tren, donde están los parques, pero especialmente las calles, están pensadas principalmente como espacio conectivo, como espacio para desplazar carga, mercancía y personas. Y no pensadas mucho para las actividades de toda índole, como las que tú mencionaste. Entonces, si yo tuviera que concretar, o sea, concreto en un problema estructural de la ciudad, uno podría decir, por ejemplo, que las ciudades debiésemos prepararlas, o el espacio público debiésemos prepararla para diversas actividades y no solamente para los desplazamientos. Porque me da la impresión de que esto tiene que ver mucho con cómo distribuimos el espacio por una parte, y segundo, cómo habilitamos ese espacio para desarrollar actividades. Y hoy día el espacio está muy mal distribuido, y la porción que queda para las actividades además no tiene lo suficiente como para poder permitirlas de buena forma. Entonces, para tratar de diálogo lo concreto, podría ser por allí en que el principal problema es distribución de espacio, y segundo, cómo habilitamos ese espacio destinado a las distintas actividades de las personas. Esa es como la pregunta. No sé si me expliqué. Sí, o sea, yo creo que ahí también, un poco antes, y pensando desde la política pública, creo que el esfuerzo tiene que ser conectado. Yo creo que nos sirve, por ejemplo, y voy a poner un caso, que el Ministerio de Transporte desea hacer una cosa y el Ministerio de Vivienda funciona por otro lado, ¿no es cierto? Yo creo que ahí es necesario, pensando desde la política pública, cómo funcionan todos estos estamentos del Estado, ¿no es cierto? Que si bien es necesario quizás dividir para poder trabajar de forma más fluida, pero también cómo conversamos entre estamentos para poder dar solución a esas cosas, porque en el fondo, claro, como dices tú, hoy día la política urbana está muy centrada, ¿no es cierto?, en el desarrollo de planes reguladores o planes metropolitanos, pero que lo que hacen es normar el uso del suelo, más que pensar en cómo funciona la vida de las personas. Entonces yo digo, bueno, el centro de Concepción tiene multiplicidad de actividades o de usos de suelo, y hacia el lado de Talcahuano voy a tener una zona industrial y una zona habitacional, pero lo que estoy haciendo en el fondo es seccionar el uso del suelo y no estoy comprendiendo cómo la gente habita esa ciudad. Entonces la estoy obligando de alguna forma a tener estos viajes que conversamos, que es como de la casa al trabajo, etcétera. Ahora, también creo que estas micromovilidades, como le llamas tú, que son como quizás más cortitas y que no son las tradicionales, no, más que tradicionales, no son las que están visibilizadas, creo que son parte del sostenimiento de la vida de una ciudad. O sea, para que, por ejemplo, voy a hablar de algo muy tradicional, una familia, papá, mamá, hijos, donde el papá trabaja y la mamá quizás también trabaja y también es dueña de casa, para que ese hombre pueda ir a trabajar, hay alguien que le prepara la comida, que cuida a esos niños, que los va a dejar al colegio, que hay un montón de actividades que están sosteniendo la vida, no solo de esos niños y de esa mujer, sino también de ese hombre. Estoy poniendo un ejemplo súper machista, tradicional, así como muy, muy común, quizás también, pero esas son las cosas que yo creo que en el fondo la política pública tiene que agarrar. ¿Cómo facilito la vida de las personas para que se puedan mover en la ciudad? Porque en el fondo la ciudad para muchas personas implica una barrera, no solo de desplazamiento, sino de desarrollo, de actividad económica, de poder acceder a un trabajo, a un jardín infantil. Entonces, esas combinaciones
y entendiendo también que no cuidamos solos, es decir, necesitamos del apoyo familiar, la abuela es clave, el abuelo también es clave, la tía, el tío que puede pasar a buscar a lo mejor al niño en la mañana y lo va a pasar a dejar al jardín para que los papás puedan llegar a la hora del trabajo. Yo creo que esas son las cosas que hay que pensar, como nosotros no nos movemos como individuos separados, sino como redes. Y esas redes son claves también en cómo habitamos y en qué lugar vivimos. Mucha gente toma decisiones sobre el lugar que vive no necesariamente porque la casa es más bonita o más grande, es porque a lo mejor le asiste su vida de alguna forma. Entonces yo creo que lo que tú me preguntabas del suelo, claro, es una discusión, no sé, mucho tiempo que lleva dándose de cómo usamos el suelo. ¿Son necesarios ya los planes reguladores o necesitamos cambiar el instrumento? Y pensar en cómo las personas vivimos para poder quizás generar otro instrumento, creo yo. Aquí. Gracias. Estamos aquí escuchando con mi compañera la charla y ella tiene una pregunta, así que le voy a dejar con ella. Ya. O sea, hola, soy María José. Más que una pregunta, en realidad quería hacer como un comentario, porque, bueno, yo soy feminista de base y compañera de Joaquín y conozco un poco el transporte por una cuestión familiar prácticamente. Entonces siempre le doy vuelta a la temática pensando en que el transporte en sí, bueno, lo que ve Sectra principalmente, no tiene tanto que ver con todo lo generalizado que hay que hacer en el cuento urbano. Yo creo que lo que plantean en relación a lo micro y lo macro es súper importante, porque hay cuestiones macro, como por ejemplo la estructura de la ciudad, que planteaban que, por ejemplo, no sé, pues hay viviendas que están súper periféricas, que salir de ahí es súper complejo. Entonces la estructura en sí de la ciudad está mal definida porque no tiene planificación, básicamente. Y menos desde una perspectiva de género, digamos. Y yo me imagino que eso en algún momento se va a trabajar, sobre todo porque ya se han ido trabajando en otros lugares, como por ejemplo la experiencia del viaje en 15 minutos, que me imagino que muchos de ahí ya conocen, de la experiencia de París y otros lugares donde en alguna medida se trata de tener todo el servicio a disposición, digamos, de las mujeres en general y de las familias en general. Eso significa que tenemos el colegio cerca, el trabajo cerca, todo cerca. Y eso implica que muchas veces la política de cuidado se lleve de forma como más saludable, porque todos pueden participar, se va caminando, la movilidad, digamos, sea en bicicleta o caminando. Entonces son cuestiones como macros, y que obedecen a una cuestión de planificación general. Y ya lo más micro, que tiene que ver con cómo se reorganiza. Por ejemplo, acá el Joaquín siempre me comenta el tema de cuando diseñan proyectos, el integrar áreas verdes, por ejemplo, es súper importante porque ya eso hace el espacio amigable. O sea, áreas verdes son fundamentales para el cuidado. Entonces, en esa promoción del hacer el proyecto, de no solo considerar digamos, la calle, sino que el espacio es súper importante. Dos, la seguridad, por ejemplo, que se plantea hoy día. Yo le comentaba igual a mi compañero la importancia que tiene para el feminismo el uso de cámaras. Por ejemplo, las micros, es muy importante que pudiesen contar con cámaras. ¿Por qué? Porque las cámaras en general son la única forma en que hoy día las mujeres nos podemos defender en términos legales. Entonces eso es súper importante porque hay que demostrar, las mujeres lamentablemente hoy día tenemos que demostrar que fuimos abusadas o acosadas o lo que sea. Entonces que las calles, por ejemplo, tengan seguridad es súper elemental en general, uno, para disminuir, digamos, el tema de los delitos, y dos, para poder darle la confianza a las mujeres de su uso. Y, por ejemplo, las iluminarias que son súper importantes, o por ejemplo la cantidad de gente, el aforo, que no sé cómo se llamará en términos de transporte, que puedan tener las micros. Eso es súper importante porque muchas de las niñas son acosadas o sufren de violencia sexual en los espacios de micro, principalmente. ¿Por qué? Porque, claro, porque van llenas, nadie se da cuenta, nadie hace nada de partida, como la sociedad que vivimos todavía no tiene tanta empatía con eso aún. Entonces creo que son tantas cosas en realidad. De verdad que cuando uno lo piensa, las mujeres hoy día, y ustedes bien lo dicen, el transporte no está pensado desde los vulnerables, por así decirlo. Hoy día también lo comentábamos en relación al tema de la clase, que
los niños no tienen espacios dentro de las micros específicos para los niños. Entonces, si tú ves, chuta, si voy con mis niños, ¿cómo los protejo? Porque puede haber un accidente, no sé, en Conce, por ejemplo, las micros son súper veloces, las micros que van de Conce a Talcahuano. Entonces es como uno siempre vive con, yo no soy mamá todavía, pero viviría con un tremendo peligro subirme a una micro a una velocidad que va brutal, entonces como que no hay ningún resguardo. Los adultos mayores también, bueno, algunos vehículos o buses tienen espacios como resguardados, pero todavía tampoco es tan común. Los adolescentes igual, típico que los choferes le dicen a los niños, den el asiento porque ustedes son más jóvenes. Entonces como que hay dinámicas que se dan dentro del uso de la micro, que me parece una cuestión fundamental hoy día y que todos deberíamos usarla, que no facilitan su uso y que no facilitan su experiencia, que sea cómoda, que sea amena, que sea respetuosa, que sienta uno la seguridad de utilizar el servicio público. Yo creo que desde lo macro, como les digo, hasta lo micro, hay mucho que hacer. Creo que al final, en donde uno esté, poder aplicarle un poquito de perspectiva de género va contribuyendo de a poco a tomar como más conciencia y incluirlo en todas las cosas que hacemos. Pero tratar de solucionarlo ahora es muy complejo, pero sí insertar las semillas se agradece porque de a poquito se van haciendo cosas que son relevantes. Yo creo que con los años ojalá la perspectiva ya esté un poco más afirmada. Eso quería comentar y gracias por el espacio, qué bueno que plantean y que hablan de esta temática que es súper relevante. Gracias por tu Gracias. comentario. Bueno, yo quisiera hacer un comentario y quiero ser breve para que todas y todos tengamos tiempo para hablar. Y desde nuestra experiencia territorial, que básicamente se relaciona con la educación y con la formación en ciudadanía, yo creo que es importante, y me lo llevo esto como tarea para la casa, es importante ver los temas de movilidad como temas de ciudadanía también. Porque los espacios por donde nos movemos también son espacios de derechos, donde nuestras corporalidades, las corporalidades que han sido subalterizadas históricamente, las mujeres, las personas con capacidades diferentes, las personas de la diversidad sexual, pero también otras corporalidades que han sido marginalizadas por razones de clase del lugar donde viven, como por ejemplo los indigentes, y así hay un sinfín de personas que circulan por los espacios de movilidad, y creo yo que el tema de la movilidad tiene que ver con la ciudadanía, y con la ciudadanía de género en el caso específico de nosotras las mujeres. Y a mí me gustaría, digamos, llevarme para mi casa como tarea de cuando eduquemos en ciudadanía, hablemos del derecho a la ciudad y de la movilidad como una forma de ejercer esa ciudadanía de género. Desde una perspectiva feminista, yo escuchaba a Macarena decir, ¿nos sirve ya el concepto de plan regulador? Yo creo que también hay que cuestionar a veces el feminismo, también esto del espacio público o privado, y hablar de espacios de movilidad, porque las mujeres no existimos estáticas en el mundo público, en el mundo privado, y cuando vamos del espacio público al espacio privado, también cruzamos un sinfín de espacios que están diseñados desde la perspectiva androcéntrica y donde nuestros derechos y nuestras corporalidades entran en disputa. Ir a la calle, yo vivo en Talcahuano, en Higueras, y sé que no es lo mismo vivir en Higueras que vivir en el cerro, o vivir aquí en la población Libertad frente a las industrias. Y todo eso va configurando también, nos va modelando como mujeres en el acceso y en el disfrute de la ciudad y de los espacios de movilidad. Así que bueno, eso, y ahora le quiero dar la palabra a Gisela. Muchas gracias por todo lo que han compartido acá, la verdad es que estoy muy contenta de todo lo que estoy aprendiendo. Gisela, ¿tienes tu mano levantada? Sí, Ah, sí, ya, la ok. tenía levantada. Okay. La voy a bajar ahora. Sí, quería hacer un comentario. Agradezco todo lo aprendido hoy, lo considerado, porque uno se encierra un poco en su problemática y no percibe toda la ay, ya se me fue. En esto de la perspectiva de género, de las personas en situación de discapacidad, a mí me gustaría pensar en un modelo universal
de movilidad. Porque si bien es cierto, existen características particulares en cada sector donde uno vive, debiera ser considerado que cualquier persona que se desplace a cualquier parte se encuentre con cosas similares. No sé si me entienden. Para poder, por ejemplo, que las calles estén todas señalizadas, que estén con las adecuaciones que convienen en todos los lugares donde vayamos. Para eso tendríamos que saber cómo se mueve Chile, para qué se mueve, cómo lo hacemos, cuáles son los facilitadores, cuáles son los agentes obstaculizadores, fomentar la educación vial, porque vaya que uno se encuentra con gente que con mucha ignorancia. Se implantan leyes, por ejemplo, en esto cuando de las bicicletas, desde, me imagino yo que las hacen considerando al que anda en las bicicletas, pero los peatones o los que vamos conduciendo un vehículo, no estamos tan familiarizados con muchas normas y cuando nos encontramos en situaciones se nos agrede por a veces obstaculizar una pasada, no sé. Creo que la educación vial es fundamental y fomentar el respeto a las normas eh, para que pueda la persona con discapacidad, sin discapacidad, que no ve, que no escucha, la persona que se siente vulnerada pueda sentirse libre de moverse. Y como dicen ahí, tener las cámaras puede ser un agente que permita visualizar cuáles son los errores. Yo creo que hay muchas cámaras en muchas partes, pero vigilan la delincuencia, pero no vigilan, digamos, cómo nos movemos en realidad. Y eso sería un estudio que sería muy bueno tener. Yo, por ejemplo, tengo mis personas en situación de discapacidad que no se atreven a usar los medios porque no son respetados, como lo han dicho todos ustedes. El respeto nace de la educación, nace del amor, creo yo. Eso no lo vamos a hacer en un proyecto, claramente, pero tenemos que ir fomentando estas bases. Y le agradezco a Francisco enormemente que nos haya considerado en esta idea de movernos seguros y respetados. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Ahí están en la reunión. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta o comentario que hacer? Oye, soy Ana Rubio, llegué tarde. Justo tenía que hacer unas cositas. Usted sabe que como cuidadora hay que hacer hartas cosas. Yo creo que a nosotros las personas con discapacidad, ni el gobierno, ni nadie nos respeta. Nadie. Ese es el problema. Que no hay respeto por el otro. Y poco le importa lo que nosotros estemos pasando o lo que no pasemos. Tampoco les interesa la mujer cuando es cuidadora, cuando una mujer ha cuidado a su madre, a su padre, a su hermano, a su sobrino. La vida entera ha sido cuidadora. Yo tengo en mi grupo 3 personas que son adultos mayores. Una tiene 78 años y cuida a su hijo de 52 años. Otra tiene 72 y cuida a su hijo de 48 años. La he intentado matar 3 veces. He gritado por todos lados. No hay accesibilidad, no hay nada. Como les decía antes, ni las casas están adecuadas, ni las casas. Entonces vivimos en la precariedad desde el hogar de la casa,
no tenemos una vida adecuada, dormimos poco, tenemos muchas responsabilidades, y el gobierno, tanto gobierno central como gobierno regional, como gobierno país, no le importa, porque nosotros no somos nadie, no les aportamos nada. Entonces yo creo que esto hay que ver cómo podemos hacer lo que ellos entiendan que nosotros requerimos de tener un lugar donde podamos ir con una silla de ruedas, que podamos tomar una locomoción. A mí misma acá en Los Ángeles me cuesta muchísimo tomar una locomoción, porque yo tengo unos regalitos en la cabeza y esos regalitos no me dejan ver. Entonces no me pueden otorgar un lente porque los regalitos que tengo me quitaron la luz de los ojos. Entonces no puedo hacerlo, y dependo de alguien que me pueda ayudarme, y no lo hacen. Entonces creo que nosotros tenemos que seguir luchando, pero creo que entre todos, y no dejemos más que nos pisoteen. Nosotros tenemos que nada de pedir, nosotros tenemos que exigir que a nosotros nos respeten y nos otorguen las necesidades que nosotros requeremos, tanto como cuidadoras y tanto como discapacitados. Así que creo, chiquillas, que esta es una lucha constante, y que creo que me van a disculpar porque voy caminando me desplazo dentro de la casa, y yo les digo de que yo estoy cansada, y llevo 30 años siendo cuidadora, y estoy cansada de que no avancemos nada, no avanzamos nada en 30 años. En 30 años, yo viví en Santiago, he vivido en Rancagua, fui a Concepción, me ha tocado ir constantemente a Concepción, fui a Lota, y el Lota es una burla. Lota es una burla para una silla de rueda. Es una verdadera burla. Porque yo con permiso de ustedes, como cresta, afirmo la silla si tengo una pendiente que es extravagante. ¿Ah? Entonces, yo creo que la accesibilidad, chiquillos, nosotros ya no pedirla, exigirla. Porque yo en serio, yo llevo 30 años, y esos 30 años les he pedido, por favor, hagan esto, por favor, podrían hacer esto para una persona con discapacidad, para un adulto mayor que lo necesita. Nada, no me sirvió. Entonces ya me cabré. Ahora yo lo que hago es exigir, que nosotros tenemos que exigir derechos nuestros, porque nosotros pagamos impuestos, porque nosotros hacemos todo. Entonces, tenemos el derecho, y que nos cumplan con lo que tienen que hacer, que es mejorarnos la calidad de vida nuestra y para los que nosotros tenemos al lado. Gracias, y disculpen, pero esto me pone, porque ya no sé a quién decirle, porque a Ignacio Briones se lo dije, y me dice, es que hay mucho por hacer. Puta, sí, ya sé que hay mucho por hacer, pero ¿cuándo? Si nadie se mueve. Entonces, salen los políticos, salimos ya como políticos, ¿y qué estamos aportando? Si no estamos aportando nada. No estamos aportando nada. Yo pienso que no estamos haciendo nada. Entonces, salimos a las campañas. El CERVEL nos permite 5 personas para salir nosotros, sin PCR, sin nada, recorrimos todo Chile, sin que nadie sepa, es burlarse del resto y burlarse de uno. Entonces, considero, chiquillos, en serio, de que acá tiene que haber alguien público, pero que se haga responsable, y que se comprometa,
pero algo escritito, no que salga de la boca y después diga, salió y listo, los tontos útiles ya los utilizó y el resto, ¿para qué quiere tontos útiles después? Si los necesita una pura vez para el voto nomás. ¿Mm? Así que, chiquillos, me van a disculpar, pero yo soy apasionada en este tema de la discapacidad y de las personas que tenemos grupos. Gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más quiere aportar, sino para ir cerrando la conversación de hoy? Rodrigo tiene la mano arriba. Sí, A ver, Rodrigo es que tiene la mano arriba. perdón, es que mi pantalla es pequeñita. Bueno, Rodrigo, disculpa, es que no los veo a todos así al mismo tiempo. No, no hay problema. Quería hacerle otra pregunta a Macarena respecto a un comentario que hizo de los planos reguladores. Si no entendí bien, dejaste entrever de que como que no son la solución a los desafíos que hay hoy día en temas de regulación de uso suelo. Pero yo me pregunto si el problema es el instrumento o son las facultades. Porque mucho de cómo se regula el suelo hoy día tiene que ver con que el suelo está regido básicamente por las leyes de mercado, oferta, demanda, y la regulación más bien es mínima. Entonces, yo creo que los planes regulares son un buen instrumento, pero si se refuerzan y se complementan, uno pudiera complementarlo y mejorarlo, pero en otra estructura, en donde el Estado tuviera una mayor injerencia respecto al uso del suelo, ¿ya? Teniendo un rol más protagónico, no solamente definiendo cantidades o tipos de uso. Entonces te quería preguntar un poquito, cómo profundizar eso, a cómo ver el tema de los planos reguladores. Ya. Bueno, antes de eso quería, comentarle a la señora Ana que yo creo personalmente y desde mi posición aquí de ciudadana como todos ustedes, creo que la organización no puede parar en ese sentido. No podemos dejar de organizarnos hasta que las cosas empiecen a suceder como nosotros queremos o nosotros necesitamos en el fondo. Si sabemos que estos pedidos no son caprichos, son cosas que se necesitan ahora. Entonces, por eso hay que seguir organizándose, pues, desde el espacio que uno encuentra y tiene en el fondo para poder activar y accionar. Y sobre lo que me decía Rodrigo, es que mi crítica al plan regulador no es que el instrumento esté bueno o esté malo, yo creo que es la jerarquía que tiene el instrumento por sobre cómo vivimos las personas. O sea, sí, y yo creo que tú diste la clave en lo que comentaste. No podemos seguir teniendo un mercado que se regula solo, porque sabemos que no se regula solo, y que en el fondo regula la vida de las personas. Pues. O sea, yo personalmente pienso que las personas estamos sobre el mercado. El mercado se verá después, no sé, ahí tendremos que ver cómo queremos que sea el mercado y si es que queremos que siga existiendo. Entonces, en ese sentido, creo que el conflicto que sucede con el plan regulador es que es el instrumento sobre la gente, más que la forma en que se hace el instrumento. Quizás es necesario regular ciertas zonas, uno podría decir, bueno, las industrias conflictivas o las industrias que son tóxicas, las sacamos en las ciudades, las alejamos. ¿Cómo pensamos eso también en relación al entorno natural? Porque no es llegar y poner una industria, ¿no es cierto?, y empezar a matar un ecosistema porque necesitamos algo. Y ahí creo que entra también en conversación la sostenibilidad y la sustentabilidad, que está muy de moda, pero no estamos viendo también cómo eso nos puede afectar a futuro y qué lugares son o siguen siendo de sacrificio. Entonces creo que más que centrar en la discusión en el instrumento, que yo sí creo que hoy en día la verdad regula para intereses de algunos y no de todos, y que además hacen personas que no necesariamente, o sea, necesitamos que la participación ciudadana, si es que va a ser así, sea vinculante. Si sigue siendo consultiva, no sirve de nada que nos sigan preguntando o llenando encuestas para que después eso quede guardado en un cajón y se cumplió la participación que me exige la ley. Entonces creo que en ese sentido hay que ser mucho más radicales en cómo pensamos las ciudades de esa manera, y cómo, no, más que la ciudad en sí misma, si es con edificios, si es con casa, si es al lado del mar o no, no sé, es cómo queremos vivir en el lugar que estamos viviendo.
Creo que por ahí va un poco la cosa. ¿Puedo? No sé si hay una mano pedida. Sí, bueno, yo simplemente Sí, no dale hay nomás, ninguna... Pancho. Ya, gracias. Simplemente para ir como un comentario para mí, para el cierre, en el sentido de que qué tremenda experiencia ha sido esta mesa. En la semana que llevamos hemos aprendido un montón por exactamente esto. Tener la capacidad de integrar un montón de miradas en una temática que estaba súper encerrada. Y a María, ¿cierto? A la compañera Ana, a mí me permite ver y empatizar, mirar la ciudad desde otro lado, prácticamente como un lugar de acogida. ¿Ah? Si la ciudad no te acoge, es agresiva. Casi que se va en blanco y negro. Y en la experiencia menos que había tenido como pencopolitania, había sido una vinculación con las y los ciclistas. Pero hoy día tener acá familiares de niños de autistas, gente ciega, con discapacidad, perspectiva feminista, al menos a mí me permite, y no sé si todo el resto lo comparte, pero me gustaría expresarlo, un deseo de seguir profundizando este tipo de articulaciones, porque estas redes, esta capacidad de empatizar y de expresar nuestros sentimientos va a hacer que pase lo que quiere Ana, que podamos pasar y lo que quiere Macarena también, y que queremos todos, yo creo, que es pasar de ser escuchados como un eco lejano a tener una incidencia real y vinculante con lo que está sucediendo. Y no existía mesa de movilidad, no existía antes espacios de participación, y ahora se ha abierto una puerta, y con todo respeto, Rodrigo, nosotros vamos a poner el zapato en esa puerta para que no se cierre nunca más, y la vamos a empujar y empujar y empujar lo que más podamos, hasta que podamos tener un equilibrio en esta capacidad de poder que las cosas que van a suceder en la ciudad sean tomadas desde quienes experimentan la vida en la ciudad, y no de otro lado, porque si no pierde sentido, creo yo. Así que quería expresar eso, porque esto tiene que crecer y profundizarse, y Macarena, ojalá poder nosotros contar contigo en las próximas instancias, porque si nos va bien, esta mesa llegó para quedarse, y para crecer, y para presionar a quienes hay que presionar. Eso quería comentarlo. Bueno, yo quería darle las gracias en realidad por la instancia. Yo he tenido la oportunidad de poder estudiar esto, de poder especializarme un poco, y para mí es un honor que pueda compartir esto que de repente quizás se queda en un libro, pero que en realidad podría ser útil incluso para cuestionarnos, empezar a cuestionarnos. Sí, yo creo que entendemos que hay necesidades que necesitan o que requieren ser solucionadas ahora, pero hay cosas que son más a largo plazo y que tenemos que ponernos de acuerdo para empezar a pensar cómo queremos hacer las cosas. Entonces yo encantada de apoyar y de compartir lo que sé, de conversar. Feliz. Muchas gracias, Macarena. Y si no hay otra intervención o otra pregunta, y bueno, me gustaría cerrar la reunión acá. Esto va a quedar grabado, se va a subir a redes. Fotito. Y como dice Ariela, saquémonos una foto, así que les pido que a quienes tengan la posibilidad y deseen mostrarse en la cámara, que lo puedan hacer por un segundito para que podamos sacar una fotito. ¿Quién la va a sacar? Porque yo no sé cómo se hace esto. Ariela la fotógrafa. Muchas gracias. Tú dices Ariela, yo estoy sonriendo y ya. Se me va a cansar la cara. Voy a poner el micrófono para que sea más fácil. Voy a esperar. Si estamos listos. Ahí ya están abriendo de a poquito. Vamos a esperar un poquito para que todos alcancen a hacerlo. Perfecto. Bueno, Eduardo. Qué rico verte, Edu. Bien. Ya, creo que ahí estamos. Ya vamos a sacarla en 1, 2, 3. Mantengan la sonrisa, que no decaiga. Ya, ahí sí. Oye, un abrazo, y
hay una propuesta, perdón Ariela, chiquillo, hay una propuesta de que el próximo sábado tengamos un ampliado de la mesa para que podamos, ¿cierto?, evaluar estas 2 semanas o esta semana de existencia que tenemos, así que se los dejo comentados desde ya. Voy a coordinar con el equipo de coordinación, valga la redundancia, para tener una propuesta de trabajo para el sábado, porque me han llegado hartos audios de todos lados de lo que hay que hacer y vamos a tener que sentarnos un poquito a ver cómo avanzamos, porque hemos tenido un éxito inesperado y ojalá que siga creciendo más y más. Eso, ya me callo, ya. Bueno, gracias a todos y a todas por estar. Gracias, Macarena. Nos seguimos viendo Gracias a y ustedes. seguimos articulando en la semana en la mesa y nos vemos en la próxima reunión y en las futuras reuniones que tengamos. Sí, gracias y hasta pronto. Hasta Chao, pronto. que estén bien. Gracias, Rodrigo, por quedarte. Ariela. Un ¿Qué aviso pasa? cortito. Si alguien no está de acuerdo con que pongamos estas fotos en redes sociales de las distintas organizaciones que estamos acá, que me comunique ahí por interno. Para por último Perfecto. borrarle la cara o el nombre, lo que quiera. Súper. Chao, que estén bien. Ok, Chao. chao, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, chao. Buen fin de semana. A ti también, Víctor, y a todas y a todos.